A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. En esta oportunidad, y al decir las cosas como son, lo haremos con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe sobre un tema que ha causado realmente una extraordinaria noticia en la gran mayoría de la ciudadanía ecuatoriana, y es la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reestructuración de este consejo sobre la base de los alternos, y también cuál es el rol que va a jugar la ciudadanía al haberse presentado ya dos alternativas, una para eliminar el Consejo y otra para restarle ciertas funciones. César, bienvenido a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a la audiencia que sigue con mucha atención todas las propuestas que nosotros hacemos en términos de opinión en este canal diferente. La censura y destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderados por quien presidía el cura Tuárez, puso de nuevo en discusión si esta figura contribuye o no para la democracia y para la calidad de la democracia. Se han nombrado ya a los principales y a los suplentes, y en ese sentido se trata de, hasta que de alguna manera caminen las propuestas, se tenga un clima diferente en cuanto a lo que ha significado esta figura para el sistema político, para los ecuatorianos. A mí me parece, Patricio, que el problema no pasa indudablemente por las personas siquiera. El problema se debe resolver en el sentido de que esta figura no ha hecho ningún favor para la democracia y que no está en sustituir solamente a quienes integran el Consejo, sino de entrar a una discusión mayor, y es el tema de la eliminación. Ha sido calificada ya por la Corte Constitucional la propuesta de Michael Aulestia, quien preside el movimiento Ahora, y por otro lado también está la propuesta que el Comité de Institucionalización del Estado presentó, que está presidida por el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Pablo Dávila, que tiene las mismas características, es decir, son 2 reformas parciales que tratan de poner en discusión la eliminación del Consejo, la una en donde prácticamente se le atribuye a la Asamblea Nacional la competencia de la designación de autoridades, y en la otra, no solo en la de Pablo Dávila, no solo que vaya a una asamblea más bien de corte bicameral, sino que además Dávila incluye otra pregunta, y es que la Fiscalía sea completamente independiente y por lo tanto ya no sea parte de la función de transparencia y control social. Sí, en efecto, una vez destituido este consejo presidido por el sacerdote, el cura, el padre Tuárez, que realmente cometió perjurio porque al presentar sus documentos para ser candidato juró que lo que decía ahí era verdad, y total estaba seriamente alterado todos esos documentos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral también tiene alguna responsabilidad. ¿Por qué se le calificó a un individuo de esta naturaleza? Tomaremos en otra oportunidad esos aspectos, pero es importante decir que esta participación ciudadana no es otra cosa que una franquicia de la revolución bolivariana. Chávez es el primero que establece esta participación en Venezuela, pero Correa, iluminado más que los iluminados de la Ilustración, como ya le hemos dicho también aquí, él va más allá y hace una función del Estado, es decir, rompe el esquema republicano democrático y establece
a la participación ciudadana como función del Estado, complementando también una nueva función, la función electoral. Pero al determinar estas dos funciones, se rompe, repito, el esquema republicano de la división de poderes en tres funciones del Estado, en tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, al incrementar estas dos funciones, vemos que especialmente el Consejo de Participación Ciudadana, pivot sobre el que se estableció la función de control con una serie de organismos e instituciones de control, fue creado específicamente para llevar a cabo una planificación que como único propósito tenía hacerse millonarios durante ese gobierno de la revolución. Bueno, si uno lee las actas de los constituyentes y determina la inspiración o la principal motivación que les hizo de alguna manera crear dos funciones adicionales dentro de la quinta o el quinto poder nucleado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pretendía motivar y fomentar la participación ciudadana dándole un papel protagónico al Estado, que es un contrasentido para cualquier régimen democrático y sobre todo autodenominado progresista, que la participación sea estatizada. Si uno revisa, Patricio y queridos amigos y amigas, las competencias que le atribuyeron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ninguna se cumplió a lo largo de estos 10 años. Una muy importante era la lucha contra la corrupción, siendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actor procesal. Otra que no se cumplió tampoco tiene que ver con fomentar mecanismos de democracia directa y participación. La tercera tampoco cumplió con aquello que significa dar seguimiento, evaluación y control a los procesos de rendición de cuentas de las autoridades, tanto de elección como de designación. Y una más compleja, que a mi modo de ver es no solo las competencias, sino la composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si uno mira las hojas de vida de quienes integraron el Consejo de Participación, sobre todo los que presidieron, uno puede darse cuenta que no había ni méritos, ni tampoco era gente calificada, pero sí tenían una característica, y la característica era que provenían del movimiento de Alianza País y que incluso algunos de ellos venían cumpliendo algunos cargos de la función ejecutiva del Estado. Sí, no solamente que rompió entonces, de lo que tú has dicho, rompió el esquema republicano democrático, sino que no cumplió ninguna de las tareas para el que fue creado. Por lo tanto, ese fue el caballo de batalla que enarboló y la bandera que enarboló Julio César Trujillo. Julio César Trujillo, quien presidió no solamente el Consejo, sino la función también de participación ciudadana y control social, decide que debe consultarse al pueblo ecuatoriano para determinar si es que el Consejo debe mantenerse como tal o debe desaparecer. Sobre esta base, en la opinión pública dice al 65% de los ciudadanos han dicho que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Por lo tanto, sobre esta base, Pablo Dávila, quien recoge el guante lanzado por el doctor Julio César Trujillo, enarboló ya también y presentó la pregunta que ha sido presentada ya al Consejo, a la Corte Constitucional, sobre el término si debe desaparecer o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces analizaremos sobre la base de lo constitucional para analizar también este aspecto. Sin embargo, César, quisiera decir y recoger una nota de prensa, casi la mayoría de los periódicos de esta semana en el país, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en este mes y medio presidido por el cura Tuárez, gastó casi $1,5 millones. Gastó casi $1,5 millones. Nos cuesta a los ecuatorianos. ¿Qué? O sea, ¿qué significó eso? ¿En qué se gastó el dinero? Entonces realmente es desastroso lo que está pasando en el país. Bueno, habría que decirle a la ciudadanía que la Constitución establece que para un tipo de reformas de estas características puede haber una iniciativa de carácter ciudadano, como es aquella que han presentado tanto Michael Aulestia como Pablo Dávila, es decir,
desde la ciudadanía han presentado un proyecto de reforma parcial a la Constitución en la Corte Constitucional. También puede haber una iniciativa del Ejecutivo. Entendemos que el Ejecutivo no presenta un proyecto de estas características por la debilidad en cuanto a su aceptación, credibilidad y popularidad. Prácticamente apenas el 16% de ecuatorianos y ecuatorianas tienen credibilidad en el presidente de la República, y también se lo puede hacer a través del legislativo. Conocemos que al interior de la Asamblea la discusión no pasa por un proceso de reforma parcial, sino de enmienda constitucional. Entonces nosotros vemos que hay 3 alternativas, pero a mí lo que me alerta y de alguna manera me obliga a revisar los archivos es que el presidente de la República tuvo una posibilidad ya de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana cuando en la consulta de febrero del 2018, en vez de poner una pregunta de estas características, optó por un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que tenía, entre otras funciones, como dice el anexo 3, el evaluar a las autoridades que fueron nombradas por el anterior, designar a las nuevas y promover algunos criterios en cuanto se refiere a la activación de participación ciudadana y mecanismos de democracia directa. Es decir, el presidente perdió una posibilidad histórica, por lo tanto ya no puede presentar de nuevo, porque además su capital político no le da. Pero, Patricio, a mí me parece que entre las propuestas que hace Michael Aulesia y la propuesta que hace Pablo Dávila, la discusión más fuerte es del cómo. ¿Quién se hace cargo de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana? Sobre todo, el tema más complejo es a quién se le va a trasladar la designación de las autoridades. Me parece que ese es el problema como más complejo que se discute, ¿no? Sí, en efecto, César, si me permites complementar lo analizado por ti, en el capítulo 3 de la Constitución Política del Estado, dice la reforma a la Constitución. El artículo 441 establece 2 cosas: la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere la estructura del Estado. Por lo tanto, nosotros tenemos esa figura de enmienda, y el artículo 442 determina la reforma parcial, y esa es la que altera la estructura del Estado. La propuesta en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana altera la estructura del Estado, por lo tanto debería hacerse una reforma parcial que toma de alguna manera un camino más largo, mientras que la enmienda se la puede hacer a través de la Asamblea, es decir, de la función legislativa, como ya se hizo en las enmiendas presentadas por el expresidente Correa para realizar varias enmiendas, entre otras las que se cambió la misión de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y esto se hace a través simplemente de la votación al interior de la Asamblea. Pero la reforma parcial implicaría también una reforma establecida o aprobada por consulta popular. Es decir, es el pueblo, claro, los ciudadanos los que debemos aprobar o rechazar esa reforma parcial. Habría que entender que la reforma parcial tiene varios filtros. La primera es que los proponentes que han tenido luz verde por parte de la Corte Constitucional deben recoger firmas equivalentes al 1% del padrón. Con las firmas se concurre a la Asamblea. La Asamblea tiene el conocimiento de que se ha procedido de la mejor manera en cuanto a la recaudación de firmas y entra a 2 debates en el plazo de 90 días. Esto no quiere decir que necesariamente después de tener las firmas la Asamblea esté obligada a hacer aquello que los ciudadanos de alguna manera exigimos con las firmas, sino que conoce el proceso y luego la Asamblea busca los mecanismos para la implementación o no de esta medida, y luego es de nuevo preguntado el pueblo si está de acuerdo o no. Es decir, la reforma parcial tiene tantos filtros, entendido este procedimiento, porque estamos reformando la estructura del Estado. Ahora, eliminar el Consejo, Patricio, no quiere decir eliminar la función de transparencia y control social. Eso explicaría por qué la propuesta de Pablo Dávila tiene 2 preguntas, y la segunda pregunta es si estamos o no de acuerdo de dotarle de una total independencia a la Fiscalía, porque ahora la Fiscalía es parte de la función de transparencia y control social. Y no nos olvidemos que los ex fiscales anteriores a Diana Salazar
fueron designados en concursos altamente cuestionados, como el concurso en el que ganó esta alta posición del Estado el fiscal Chiriboga. Y el Contralor Pollitt. Claro. En esta situación en la que se debate el país, está en el tema del debate, el debate está presentado, la pregunta es entonces si es que se debe cambiar la estructura de la Constitución, la estructura del Estado a través de reformas parciales en la Constitución, como la propuesta por Pablo Dávila. Pablo Dávila, en efecto, tiene dos preguntas, pero la designación, en este caso, lo haría a través de un Senado establecido en la función legislativa, lo que quiere decir que la estructura en realidad cambia radicalmente. Primero, elimina un elemento que César Cecial le pregunta, ¿qué va a pasar con la función de control social y participación ciudadana? La función como tal. Y segundo, cambia también radicalmente de ser un congreso, una asamblea unicameral a bicameral, es decir, con una cámara de representantes o cámara baja y una cámara de senadores o cámara alta, la que tendría la función de designar a los miembros de cada una de las funciones de control del Estado. Entonces, en esta situación vemos que los ecuatorianos vamos a tener una decisión importante siempre y cuando la Corte Constitucional apruebe la pregunta ya presentada. Ahora, es una decisión indudablemente política, y eso hay que poner acento, hay que subrayar, incluso hay que resaltar con negrita, porque en un año electoral, en donde en no menos de entre 5, 6, 7, incluso hasta 8 meses, se puede decidir el destino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay un precalentamiento electoral que hace que, en definitiva, los partidos tomen posición sobre aquello que les conviene en cuanto a esta materia. Yo diría que hay aspectos favorables. Uno de los favorables es que la ciudadanía, en una encuesta que ha sido publicada por los medios de comunicación bajo la responsabilidad de la firma de Sedatos, nos dice el dato que tú te habías referido al inicio: casi 7 de cada 10 están de acuerdo con la eliminación. Pero, sin embargo, lo que complejizaría la decisión es quién designa las autoridades. En el caso de Pablo Dávila dice que hay que pasar de una asamblea prácticamente a un órgano bicameral donde haya un Congreso y un Senado, y además los requisitos para quienes deberían ser electos como congresistas y como senadores son diferentes. Indudablemente, para quienes optarían por el Senado se pide años de experiencia, se pide un título profesional, se pide una edad. Y una de las cosas en las que se advierte donde se complica el debate es que, bajo criterios de derechos, a los ciudadanos en su capacidad de elegir y ser electos no puede haber ciertas limitaciones o determinantes que harían que haya ciudadanos de unas características y de otros en el tema de poder ser electos. Entonces ahí hay unas cosas que se debaten, y la otra es, bueno, la designación de las autoridades bajo este esquema bicameral, ¿qué implicaría? Es decir, ¿cómo nosotros garantizaríamos que sea este órgano bicameral el que no caiga en los vicios del pasado? Es decir, en tomarse los cargos, en negociaciones de gallos y de medianoches. ¿Qué garantiza, Patricio, en un proceso distinto, que las autoridades a futuro sean electas con otro tipo de criterios que sobre todo estén enaltecidos por la ética, la transparencia y la no corrupción? La ética, la transparencia y la no corrupción es precisamente lo que garantizaría, pero encontramos a quienes serían quienes toman esa decisión. Los tomadores de decisión, habrán estos 3 elementos fundamentales que desgraciadamente en el Ecuador están cayendo en picada y están desapareciendo, especialmente de una clase privilegiada que lo único que busca es tener poder y tener dinero. Lamentablemente esa es la verdad, pero cualquiera de estos 2 elementos, o una reforma parcial o una enmienda, tomaría por lo menos un año, lo que quiere decir que el Consejo ahora, que asume las funciones después de la destitución del Consejo presidido por el cura Tuárez, tiene la responsabilidad de asumir
esta función por lo menos durante un año. ¿Y qué es lo que pasaría si en ese año se ve un cambio radical, empieza a haber la lucha contra la corrupción, se motiva la participación ciudadana? ¿Los ecuatorianos vamos a seguir con ese mismo criterio, me pregunto yo, de que debe ser eliminada el Consejo de Participación Ciudadana? Quizá no, pero hay que esperar realmente un año que le queda a la función. Ellos también, los miembros, yo especialmente le he escuchado con mucha atención a un joven miembro de ese consejo, que a esta altura potencialmente podría presidir ese consejo, y es Cristian Cruz, un joven honesto, profesional, un ecuatoriano patriota, que no tomó partido en el momento del consejo dirigido por Tuárez y tuvo más bien una posición muy prudente, pero que ellos no van a empezar a defender también el Consejo de Participación Ciudadana. Desde luego que van a hacerlo. Entonces este 65 o 68% de los electores que estamos a favor de que se elimine el Consejo podría disminuir, y en realidad caeríamos nuevamente en lo que tú decías, un año previo al año electoral para designar al presidente y vicepresidente de la República, estaría sujeto al vaivén político por la presión de la consulta popular a la que estaríamos sujetos los ecuatorianos. Bueno, yo creo que la trampa es la personalización del debate en cuanto al cambio institucional o la reforma a la Constitución. Y a mí me da la impresión, sin desmerecer, por ejemplo, los nombres que ya se conoce públicamente de quiénes serían los nuevos consejeros titulares y los suplentes. Ahí tenemos personas de valía, ¿no? Tenemos un Carlos Figueroa que estuvo invitado acá. Así es. Tenemos el almirante Alan Molestina, también está como suplente. Tenemos a David Rosero, que son personas que han combatido la corrupción y la impunidad en el periodo más nefasto desde la transición a la democracia, que es el correísmo, en cuanto a las violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. Pero creo que la discusión no está en las personas que lleguen, está en que una institución de estas características, que es inédita en el mundo democrático también, así es inédita, que en algún momento le bautizaron como una pirueta ideológica, tenga todavía la vigencia y el asidero, cuando realmente lo que se trata es de que lleguemos de nuevo a tener funciones autónomas, independientes, completamente despojadas de algún tipo de subordinación, y que eso en cualquier democracia de orden republicano da lo que se conoce como pesos y contrapesos, y que eso no ha sucedido durante estos 10 años, Patricio. Los pesos y contrapesos no existieron durante los 10 años de la década robada, y los pesos y contrapesos deben presentarse con una independencia absoluta de las funciones. Sin embargo, vemos que eso no está sucediendo. El correísmo ha arraigado todavía. El 20% de ese voto duro del correísmo ha implicado que todas las instituciones del Estado, absolutamente todas, estén infiltrados por elementos del régimen pasado, y eso afecta a la democracia, afecta a la calidad de la democracia y afecta a los ecuatorianos. A mí me preocupa, y sigo insistiendo, que se haya gastado casi $1,5 millones en un mes y medio. O sea, ¿Qué pasó con la plata de los ecuatorianos? ¿Qué pasó con los recursos del Estado ecuatoriano para que eso haya sucedido? Entonces, realmente es muy preocupante. Bueno, el mensaje que a mí me parece en términos de mejorar la democracia y su calidad o la calidad de la democracia es que la participación debe ser un proceso en el cual ciudadanos y ciudadanas se involucren de manera libre, espontánea, convencida, pero sobre todo de manera bastante denodada por tener un mejor Estado ecuatoriano, Patricio. Que eso es lo que nos interesa a todos, tener un mejor Estado ecuatoriano. De esta manera, con César Ulloa Tape y su servidor Patricio Aro Ayerbe, con relación a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.